Ok. Entonces, para hablar de la definición de fuerza, tenemos que hablar de la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo, pero también tenemos que descomponer esa fuerza, hablar de sus componentes y de acuerdo a los componentes estimar una tendencia al movimiento. ¿Listo? Aquí entonces tenemos que tener claridad sobre las operaciones vectoriales, ¿cierto? Y, y más que las operaciones vectoriales, saber cómo trabajar con vectores, ¿cierto? Cómo sumarlos, cómo dibujarlos, que la longitud del vector indica su magnitud, ¿cierto? Que la inclinación o el ángulo indica su dirección y que la punta de la flecha indica su sentido, ¿ok? Si tenemos eso claro, pues nosotros lo vamos a dibujar en cada ejercicio y resolver o plantear sus variables más importantes, ¿listo? Entonces nos pasamos de pronto al concepto que nos interesa y es que la fuerza puede ser medida en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, que puede haber muchos tipos de fuerzas, ¿sí? Dentro de las que tenemos pues están los pesos, ¿cierto? De un objeto sobre otro, los pesos propios, que los vamos a llamar SW, que en inglés significa self-weight, ¿sí? Peso propio, ¿ok? Tenemos otros tipos de fuerzas y tenemos las fuerzas que predominan en la literatura estática, que es la generada arbitrariamente, ¿ok? Y cuando hablo de literatura, hablo de los libros de estática, ¿vale? Cualquiera de estas puede aparecer. Y fíjense que aquí aparecieron, pero si yo me devuelvo un poquito, aquí no están, ¿cierto? Entonces está su deber dibujar cuáles fuerzas deberían participar en el ejercicio. Después de dibujarlas, viene la etapa de, bueno, ¿será que sí funciona o no funciona la estructura? ¿Sí? Muy probablemente vamos a encontrar que los ejercicios de esta primera parte del curso, de esta primera evaluación, van a ser todos en 3 dimensiones. ¿Listo? Y que yo le denominaré a las fuerzas cargas. ¿Sí? Cuando yo hable de una carga es lo mismo que una fuerza. ¿Listo? Ojo, no decirle esto a un ingeniero eléctrico porque el ingeniero eléctrico, ¿sí?, se pone bravo, ¿cierto? Pero para nosotros sí es lo mismo, ¿ok? Y entonces si analizamos o llegamos a analizar ejercicios 3D, lo que nos interesa pues es, como les dije, tener claras las operaciones matemáticas entre vectores y la operación que más nos interesa es la suma, ¿sí? La suma de vectores. Podemos concluir entonces el día de hoy que hay dos tipos de sumas o dos formas de sumar vectores, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas nunca se le suman las magnitudes, se suman sus cantidades vectoriales y entonces se hacen a través del método del paralelogramo o sus componentes, ¿ok? Vamos a decir entonces que este y este son dos principios básicos, ¿ok? O sea, cuando yo empiezo un ejercicio, podría establecer si voy a utilizar estos dos como principios básicos. También podemos dibujar allá en nuestros cuadernos y en nuestros apuntes, ¿cierto? O tomar pantallazo, como quieran, que estos serán los ejes que manejaremos nosotros, ¿listo? En 3 dimensiones, ¿sí? Siempre el eje vertical, el eje Y, ¿sí?, será el eje del peso, ¿ok? Y los ejes X y Z serán los ejes de un nivel horizontal, que generalmente es el suelo o la cubierta, ¿sí? El último nivel de la estructura. Pero si trabajamos el ejercicio en 2D, ¿sí?, podemos establecer entonces que en 2D, pues el eje horizontal es X y el eje vertical es Y, y ya. ¿Listo? Hay veces donde el eje horizontal es Z cuando vemos una vista diferente, pero pues eso es dependiendo del ejercicio. ¿Okay? Muy bien. Hasta ahí, claro, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien. Bueno, para acá hacemos la suma, ya en resumidas. Pues la suma la hacemos, la suma vectorial la hacemos para obtener una resultante, ¿de acuerdo? La resultante viene siendo la misma tendencia a movimiento del cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de estática, hablamos de un instante de tiempo, ¿sí? Sin embargo, tenemos que establecer también cuál podría ser la tendencia al movimiento en ese instante de tiempo para poder saber si el cuerpo se mueve o no se mueve en el futuro, ¿sí?
Nunca podremos hablar de que hay movimiento, porque esto no es dinámica, pero sí podremos hablar de que la acción va a generar esa tendencia, y como hicimos ahorita en Superman, Superman tendría la tendencia de movimiento hacia X positivo según las fuerzas aplicadas. En el siguiente ejercicio, que voy a poner en algunos minutos, ustedes me van a decir, profesor, la tendencia de movimiento según lo que vemos es este. ¿Sí? O ustedes me pueden decir, profesor, no hay tendencia al movimiento, también es válido. ¿Sí? Si no hay tendencia al movimiento, empezamos a hablar de otro concepto que ya mencionamos ahorita, ¿sí? que es el concepto de equilibrio. ¿Listo? Pero por ahora pensemos siempre en evaluar si hay tendencia o no. Entonces, para ello, pues el día de hoy, como vieron en el video, como vieron en la literatura, lo principal pues era conocer el método del paralelogramo, ¿sí? O recordarlo, porque en realidad ya todos lo conocemos, ¿sí? Entonces el método del paralelogramo es un método gráfico experimental que me permite tomar dos vectores coplanares o dos vectores en un plano y sumarlos a través de la formación de dos triángulos, ¿sí? Esos dos triángulos son dos triángulos que pueden ser rectángulos o oblicuos, en donde su suma forma una figura como un paralelogramo, de ahí el nombre, ¿sí? Y se puede ver claramente que el vector R no es la suma vectorial, perdón, no es la suma de magnitudes de P más Q, sino es la suma vectorial P más Q, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir que una suma vectorial, una suma por el método del paralelogramo, es lo mismo que coger sus componentes y sumarlas, ¿sí? Usted define cuál aplicar. Generalmente, como los ejercicios son en 3D, yo no recomiendo este método. Sin embargo, este método es recomendable cuando el ejercicio sí es 2D o cuando aparecen muchas fuerzas, como esto que está acá. Y entonces cuando el método del paralelogramo, siendo un principio básico muy utilizado, se debe usar para varias fuerzas, se le puede llamar también la regla del polígono, ¿sí? Esa es una opción, digamos, le propongo que vaya a la literatura y haga ejercicios sencillos, ¿sí? Para que lo recuerde, porque esto ya lo debe conocer. Entonces, matemáticamente, el método del paralelogramo consiste, como dijo su compañero ahorita, en aplicar la ley del seno y la ley del coseno, ¿sí? Es claro que estas leyes son conocidas por usted, pero la traigo a alusión porque no solamente me permiten sumar vectores, sino me permiten entender la resultante de los cuerpos, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos vectores, el procedimiento es colocar uno después del otro, manteniendo su dirección, su sentido, y al final, entre un vector y el otro, aparece otro vector resultante que forma un triángulo. Ese triángulo se resuelve por ley de cosenos y ley de senos, ¿sí? Esta es una posibilidad pues amplia, una posibilidad pues es fácil de evaluar, ¿listo? En el ejercicio del video van a encontrar que pues hay una forma de solucionarlo a través de este método. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que no se utilice para sumar fuerzas, sino que se utilice para hallar distancias o longitudes, ¿sí? Pensemos entonces que ese triángulo que se formó ahí, R, es una longitud o una distancia, Q y P son dos distancias que componen digamos, esa inclinación o esa magnitud, ¿vale? Entonces yo me voy por ese lado porque digamos que es más fácil sumar fuerzas por el lado de las componentes vectoriales, ¿cierto? Y es claro que si yo tengo componentes X, Y y Z, pues es más fácil hacer la suma por esos lados. ¿Listo? Aquí entonces acabamos la teoría, ¿cierto? Entonces hemos cumplido el cronograma de la clase. La primera media hora es de preguntas, la segunda media hora es de teoría y la siguiente parte es del ejercicio. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta, por favor levantar la mano. De pronto sobre el video que se acordaron de algo, etcétera. En cualquier momento pueden hacerlo. Muy bien. Entonces vamos a tomarnos 2 minutos, ¿sí? 2 minuticos, y vamos a copiar el ejercicio base, ¿sí? Este ejercicio lo vamos a estar repitiendo a medida que vaya pasando el tiempo, porque va a ser como un ejercicio práctico, evaluación parcial, en donde vamos a ir poco a poco revisando cada uno de los componentes.
¿Listo? Entonces 2 minuticos vamos a dar para copiarlo. Como vieron en el video, los que vieron el video, yo dije no copien el enunciado, ¿no? Vamos a copiar son los datos y vamos a copiar el gráfico, ¿sí? No le tome pantallazo. Recomendación, no tome pantallazo. Yo le voy a regalar este ejercicio después, ¿ok? Yo le paso el PDF. Hágalo a mano, ¿sí? Porque usted va a seguir haciendo cosas a mano, me va a entregar información a mano, ¿sí? Entonces coja su cuaderno y haga el matachito y todo ese cuento. ¿Listo? Bueno, 3 minuticos, entonces. Bueno, entonces tenemos un ejercicio que dice, determine los vectores fuerza en C si se tiene en cuenta que los cables CD y CB son amarrados en el lugar donde se concentra el peso del muro de concreto. ¿Ok? El peso del muro de concreto. Tenemos unos datos en una tablita y tenemos unos datos en bastantes partes del ejercicio, ¿cierto? Ángulos, ¿cierto? Coordenadas, y por acá tenemos también algo que dice este matacho, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el enunciado o está claro? O más o menos claro. ¿Bien? Así. Listo. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, según lo que me decían a ir a leer el enunciado, listo, lo leí, entendí lo que estábamos haciendo y me boté a hacer, ¿cierto? Entonces yo voy a sacar aquí un listado de datos, ¿ok? Para tener claridad de qué información tiene el ejercicio, ¿vale? Entonces, primero que todo, me están pidiendo los vectores fuerza en C. ¿Qué significa que me pidan los vectores en un mismo punto? Que me están pidiendo la resultante de fuerzas, ¿sí? O sea, en pocas palabras, la pregunta del ejercicio es, dígame cuánto es la resultante de fuerzas en el punto C, ya sea como magnitud o como cantidad vectorial. ¿Listo? Esa es la pregunta. Me pueden preguntar cuál es el efecto en el punto tal y ya usted sabe que debe calcular la resultante de fuerzas. ¿Ok? Después me dicen, perdón, después me dicen que el cable CD mide soledad metros, que el cable CB mide 12 metros, que la tensión CB es 600 kilonewtons y que la tensión CD es 700 kilonewtons. ¿Sí? Además me dicen que el peso del muro, que vamos a llamar SW de muro, también es 700 kilonewtons. Algunos dirán, pero profe, ¿para qué me sirven esos números? Ah, pues esos números que están ahí o esa información que está ahí me va a servir para resolver el ejercicio y para plantear lo que hablamos ahorita, el preanálisis. ¿Listo? Para eso me van a servir. ¿Qué otra información de pronto tenemos acá en el muro? Miren, por ejemplo, acá tenemos esta distancia que es 12.8, ¿no? ¿Cierto? Es un dato dentro del dibujo. Tenemos este ángulo entre los dos cables. Tenemos este ángulo en el piso del muro. ¿Sí? El muro está en el piso, ¿no? Este es XZ, es el piso. Y tenemos un comentario ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo vieron o no? Un comentario que es un dato como que ahí suelto, ¿no? ¿Cuál es el comentario suelto? ¿Lo vieron? ¿Qué nos dice? ¿Quién sabe? María Catalina. Bueno. El comentario que hace el muñeco sobre el centro geométrico del muro en C. O sea, el C es el centro geométrico del muro, ¿cierto? Sí, señor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que C es qué? El punto en donde están amarradas los cables. Los cables, pero además, ¿quién está ahí? Si es el centro El geométrico, ¿quién? peso. El peso, muy bien, ¿sí? Entonces, ahí además de estar, gracias, además de estar los cables concentrados, que vamos a dibujar sus fuerzas, ¿cierto? Voy a dibujarlas por acá. Aquí está una fuerza y aquí hay otra, ¿cierto? De pronto voy a dibujarla un poquito más ancha para que se vean. ¿Por qué voy a dibujar, por qué dibujo el vector de CAD más grande? Ah, porque miren que aquí dice que CD es más grande que CB, ¿cierto?
¿Eso importa? Sí, importa. Y aquí también voy a dibujar el peso. Cuando nos digan centro geométrico, nos están diciendo, ahí está el peso. ¿Listo? Entonces aquí estará SW. Por acá estará la tensión CB y por acá estará la tensión CD. ¿Listo? Entonces C físicamente es el centro del muro y matemáticamente es el promedio, ¿sí? El promedio de las coordenadas del muro, las coordenadas del vértice del muro. O de las esquinas, puede ser. Esquinas o vértices del muro. ¿Listo? Quiero que tengan ese claro porque es que no siempre va a ser un muro. Puede ser una columna, puede ser una viga, ¿cierto? Que el día de ayer ya yo les dije que leyeran sobre ese tema, ¿no? Entonces, esta información nos va a servir de algo, ¿sí? Porque es que podemos decir de una vez cuáles son las coordenadas de C, ¿cierto? De pronto la de X tendremos que calcularla, ahora lo hacemos. La de Z también, pero la de Y la podemos saber, ¿cierto? ¿Saben cuánto es la coordenada en Y? ¿Podrían decir? Paula, 5, ¿por qué 5? porque dice que es el centro y el centro sería la mitad. La mitad de la altura que es 10, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, entonces tenemos ya las coordenadas de C en Y. Gracias. Entonces fíjense cómo hay datos dentro del ejercicio que no están claros o no tan claros, pero sí están allí. ¿Listo? Bueno, como ya tenemos todas las fuerzas llegando a un punto, entonces estamos dentro de nuestra temática, que es sumar fuerzas y que es hallar resultante, ¿cierto? Si en llegado caso no todas las fuerzas están en el mismo punto, pues se debe generar unos efectos adicionales que luego hablaremos, ¿ok? Pero también podríamos dar un preanálisis, ¿no? Fíjense que mi fuerza CD es mayor a la de CB y además tengo el peso propio. Entonces, pensando como ahorita vimos el ejercicio de Superman, ¿cuál podría ser el efecto o cuál podría ser la tendencia del movimiento del cuerpo teniendo en cuenta esto? ¿Quién nos podría participar? Brian, buenas, coméntame. ¿Qué piensas tú? Pues teniendo en cuenta la dirección a la que se dirigen las fuerzas del peso propio y de la tensión en CD, yo diría que el muro tendría la tendencia a moverse hacia el eje Z en la parte positiva. Muy bien, hacia Z positivo, ¿no? Entonces yo ¿cómo lo copiaría aquí? ¿Sí? El muro, o el plan sería, el muro tiene tendencia a movimiento en más Z, ¿cierto? Y aquí escriben, ¿por qué? Ah, porque la fuerza de SD es mayor a la fuerza de SB y además tenemos el peso en ese sentido y eso hace que el muro se cae o se entienda a mover hacia ese lado. ¿Listo? Entonces, usted empieza el ejercicio siempre mencionando, ¿cierto? Dialogando, redactando sobre lo que piensa que puede pasar. ¿Alguien tiene un análisis diferente de pronto? ¿O complementario? ¿O, o contrario? ¿Cierto? No sé. ¿O están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con ese análisis? Arvin está de acuerdo, los demás. Cindy también, Mario también, Nicole también, Camilo también, María Pablo también, María Catalina también, muy bien. Listo. Los que no tienen cámara, con el sticker o me envían un confirmo, listo. Un confirmo ahí por el chat. Bien, entonces vamos a quedarnos con esto. Me parece bien y es unánime, ¿no? En los otros salones sí hubo 2 o 3 preanálisis, ¿listo? Si alguien tiene uno diferente, pues yo siempre lo incentivo a que lo manifieste, porque de todas maneras pueden haber, digamos, opiniones diferentes, suposiciones diferentes en el ejercicio, pero bueno, voy a quedarme con este. Listo. ¿Qué otra cosa también teníamos que hacer según el ejercicio que vieron en video, según la lectura, según lo que
lo que hablamos ahorita también. Además de preanálisis y datos, ¿qué otra cosa tenemos que sacar? Ya leímos, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Víctor, buenos días. ¿Qué nos falta? Los principios básicos fundamentales que vamos a aplicar en la solución del ejercicio. Muy bien, principios básicos. Y digamos, si vamos a calcular la sumatoria de fuerza, pues ayúdanos ahí de una vez. ¿Qué principio básico tendríamos que hacer si vamos a hallar la resultante? Según lo que Podemos hablamos aplicar ahorita. el método del paralelogramo. Podríamos aplicar método del paralelogramo, pero se da que aquí lo podemos aplicar, tenemos tres vectores que no están planares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra opción? Habían dos opciones, ¿no? La suma de... Me escapa el nombre. Perdón. Te están ayudando ahí, mira, te están ayudando en el chat. Suma de sus componentes. Suma de componentes. Entonces vamos a hablar de la suma de componentes. ¿Listo? ¿Listo? Ya uno sabe cómo sumar componentes. Suma fx, suma con la otra de x, y la de y con la de y, y la de z con la de z, ¿cierto? Y eso tiene pues obviamente una connotación algebraica bastante conocida. Oscar, buenos días, coméntame. Profe, buen día. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la regla del polígono. Entonces, ¿eso solo se aplicaría si existiera una fuerza, en este caso, hacia X? No, se podría aplicar, es más, aquí esto podría ser una opción, regla del polígono. Porque nosotros podríamos sumar las dos verdes primero en un plano, ¿cierto? Y luego sumamos lo que nos dé la verde, las dos verdes con la roja, ¿sí? O sea, también es válido. Lo que pasa es que tridimensionalmente es un poquito complicado, ¿no? Entonces, tampoco nos vamos a ir por lo complicado, vayámonos por lo que nos sea eficiente, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Así sí es posible, ¿no? Sí es posible. Paula Andrea, coméntame. Profe, una pregunta, como me están dando la magnitud del muro, ¿no podría hallar el componente X del muro también? Las coordenadas de X y Z, ¿sí? Sí. Sí, claro. No, solo la X, porque como me dicen que el muro tiene 12.8, ¿no sería también en la mitad? Sí, pero no sería la X porque recuerda que el muro está inclinado, o sea, no está totalmente ni en la dirección X ni en la dirección Z. Entonces tendremos que sacar unos componentes que ahora vamos a evaluar, ¿sí? Ya hacemos el dibujo sobre eso, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, ahí digamos que ya Paula se adelantó un poquito a que tendremos que aplicar un Pitágoras ahí, ¿cierto? Eso podría ser un principio básico, pero no, para este caso, pues es algo lógico, entonces no lo voy a escribir, ¿sí? Pero hay otro tema, ¿sí? Y es que pueden ver que aquí las coordenadas están desconocidas, ¿cierto? O sea, aquí nos hacen falta estas coordenadas. Y sin esas coordenadas yo no puedo aplicar o no puedo calcular las fuerzas, ¿ok? Siendo un poquito, digamos, devolviéndonos en el tiempo, siendo un poquito estudioso, conservador en lo que hicimos ayer, que era ver videos, el próximo video me habla sobre la línea de acción de una fuerza. Entonces, ese es el principio básico, o otro principio básico que vamos a aplicar acá, ¿sí? La línea de acción de una fuerza utiliza el concepto de unitarios, o vectores unitarios, ¿vale? Entonces, que es un tema que veremos la próxima semana, el próximo jueves, pero vale la pena que ustedes lo tengan ahí claro. Y finalmente, cada vez que veamos un ejercicio en estática, tenemos que aplicar mucho racionamiento gráfico, ¿sí? Y si ven claramente, estos dos cables que están acá tienen distancias conocidas, ¿cierto? Al tener distancias conocidas y un ángulo entre ellos, nos puede surgir la duda si esto que está acá está formando un triángulo, ¿cierto? Cada vez que hay una figura que forma un triángulo, eso es una ayuda gráfica, es una ayuda matemática para resolver el enunciado, ¿sí? Y entonces aparece la siguiente parte de los ejercicios, que es la parte de modelado, ¿sí? El modelado, la idea es que ustedes la hagan a través de un software, ¿cierto? Obviamente para un ejercicio de evaluación pueden hacerlo a mano, pero la idea es que si hay un trabajo, un taller, se haga a través de un software. Y entonces el modelado nos indica que
podemos hacer vistas, ¿sí? Vistas del ejercicio. Tenemos entonces inicialmente una vista arbitraria donde aparece un triángulo, ¿cierto? Un triángulo que pues aparentemente no, pues no tiene ninguna incidencia pues sobre el ejercicio, ¿no? Pero vamos a dibujarlo. Aquí hay un ángulo de 85 grados. Esto mide soledad metros y esto mide 12 metros. ¿Vale? Si yo tengo esto, de una vez puedo aplicar otro principio, lo voy a copiar por acá, que es el método del paralelogramo. ¿Cierto? Pero no desde el punto de vista vectorial, sino desde el punto de vista de pronto de distancias, de longitudes, ¿cierto? De magnitudes. ¿Sí? Y algunos dirán, pero ¿por qué el profesor dibujó esa vista? Sí, ¿de qué nos sirve? ¿Cierto? Si podemos ver acá, las incógnitas de estas variables son x y z, ¿sí? Entonces voy a hacer un dibujo de cómo se vería eso en x y z, ¿sí? Entonces voy a dibujar por acá para que entendamos por qué quiero esa vista o por qué dibujé esa vista. Por acá está el eje z, ¿cierto? Este es z, este es x. Esto es una vista planta o una vista XZ, como quieran llamarlo. Mientras que esta es una vista arbitraria. Y las dos me van a ayudar a dibujarlo. Vamos a entender o tratar de entender cada una de las vistas. Y aquí mis recomendaciones pueden tener en cuenta también software CAD, un software de modelamiento CAD como el AutoCAD, que algunos ya deben manejar. ¿Sí? Con este está muy inclinado, vamos a hacerlo así mejor. Listo. Este es el muro, ¿no? Por acá está el centro. Vamos a decir que por acá está el cable. ¿Sí? Y por acá hay otro cable. Vamos a exagerarlo un poquito como por aquí. Se puede ver. Y fíjense que entre estos dos puntos hay una distancia. Esta distancia. ¿Sí? ¿Esta distancia quién es? Pues es la misma distancia entre D y B. Aquí está B y aquí está D. Y fíjense que aquí, si yo hallo esta distancia, podré tener en longitud real esta otra distancia. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve la longitud real? Ah, para resolver las coordenadas de este señor, porque es que aquí yo no conozco la de X, sí conozco la de Z, y aquí no conozco ninguna, ni X ni Z. Entonces ahora le vamos a dar la clave. ¿Sí? Cada uno debe ir evaluando el ejercicio, ir planteando vistas y bueno, yo puedo hallar esto por acá, puedo resolver esto por acá y al final voy a obtener ciertas variables. ¿Ok? Bueno, teniendo las vistas, podemos de pronto mirar si hay otra que nos sirva, ¿cierto? Pero esta nos sirve para lo siguiente. Si ustedes miran acá, este murito está inclinado 25 grados. Nos sirve entonces para esclarecer las coordenadas de X en Z, ¿sí? Y en X, que era lo que nos preguntaba ahorita Paula. Entonces fíjense que yo necesito la distancia en X del muro, o la componente en X, y la componente en Z y la componente en X, ¿sí? Con esta, si yo la divido entre 2, como hicimos ahorita con la de Y, hallamos la componente en X, ¿cierto? Entonces aquí voy a pasar y voy a saltarme a decir lo siguiente. La componente en X es igual al largo del muro, que es la hipotenusa de este Pitágoras, ¿cierto? Que es 12.8, por el seno de 25 grados, dividido sobre 2. Y aquí le vamos a colocar un negativo, porque si miran bien, la componente de X está hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí hay un negativo que afecta el resultado. Y la componente de CZ es lo mismo, pero positivo, 12.8 coseno de 25 dividido entre 2. Es decir, sacamos la componente y la dividimos entre 2 para hallar las coordenadas.
Esto nos da que conocemos las componentes entonces de C, perdón. No, me podrían ayudar por el chat o si ya la conocen por voz. Cx menos 2.71. Vamos a utilizar dos cifras decimales, ¿listo? Menos 2.71. Set en Y es 0, ¿no? Ah, no, en Y es 5, perdón. Y en Z. Profe, a mí me dio 5,8. 5,8 Z. ¿Sí? Y ahora restando 6.34. Pues verifiquemos. ¿5.8, profe? En Z. Sí, profe, 5.8. Listo, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense cómo tenemos las coordenadas en C. Cuando tenemos las coordenadas de un punto y tenemos, bueno, distancias y de pronto alguna que otra variable, ya podemos estar cerca de hallar las coordenadas de los demás puntos. ¿Ok? Ojo que estas distancias de acá, de C a D, no están en longitud real, ¿sí? Hay varias formas de hallar esta coordenada. Una de ellas que se podrían inventarse es armar un triángulo acá rectángulo entre este cable y este punto, ¿sí? Esa es como geométricamente la viable. Pero vamos a aplicar un concepto que tal vez no mencionamos, pero que ya tenemos desde hace rato claro, que es el concepto de magnitud. De C a D sabemos que hay soledad metros, ¿sí? 12 más 1. Entonces, de aquí a acá, la única incógnita que tenemos es dx. Significa que el concepto de magnitud nos va a servir para hallar esto, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a hallar un vector, ¿sí? Que se llame CD. ¿Sí? Un vector que es un vector posición. Va a ser la resta de C menos D o D menos C. En este caso sería D menos C, ¿cierto? Sería algo como dx, ¿cierto? Menos 271 es más 271. 5 menos 0 es 5, ¿cierto? Y 10 menos 5.8 es 4.2. Ustedes me corrigen si estoy en lo correcto. ¿Sigamos bien? Entonces vamos a utilizar un concepto que van a utilizar también ustedes de manera complementaria, que es el tema de la magnitud de un vector. En este caso, la magnitud de CD. CD es una distancia o un vector posición que mide soledad metros y su magnitud es igual a la raíz de las componentes al cuadrado. Esto también es una operación o un tema vectorial que ustedes deben conocer. 271 al cuadrado más 5 al cuadrado más 4.2 al cuadrado. Y de aquí la única incógnita es dx. O sea que podríamos hallar dx y por lo tanto tendremos las coordenadas de D. Les pido el favor entonces que lo complementemos. $8.53 dice 2020-0311. Y dice Silvia también 8.53. No fue 8.53 metros. Oscar dice, listo, entonces como que ese es 8.53 metros. Y 8.53. ¿Listo? Coordenadas de C, coordenadas de D. ¿Y ahora qué faltaría? Ah, pues las coordenadas de B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar la magnitud
las magnitudes de B a D, ¿sí? Y las magnitudes de C a B. Con esas dos vamos a hallar las coordenadas de Bx y Bz. Bueno, por lo menos desde el punto de vista algebraico, esa va a ser mi recomendación. ¿Ok? Entonces, digamos que desarrollando el ejercicio en continuidad con el ejercicio, las coordenadas que vamos a utilizar son menos 7.41, ¿cierto? Menos 7.41 metros para Bx y para Bz 15.64. ¿Okay? Aquí está el testigo del polígono. Entonces, de acuerdo a esta información, yo tendría la coordenada de C, la coordenada de D, ¿sí? Y la coordenada de B. ¿Sí? Vamos a escribir acá por acá B, menos 741, 0 y 1564. ¿Listo? Entonces, como decíamos, la primera parte del ejercicio siempre es calcular las coordenadas del problema. ¿Sí? Entonces me devuelvo acá a la imagen que teníamos. ¿Sí? Ya tenemos las coordenadas de los puntos. ¿Sí? ¿Alguien podría decir pues, claramente si yo tengo las coordenadas de los puntos qué puedo obtener según lo dialogado hace unos segundos? Al tener las coordenadas, ¿qué es lo que puedo obtener? Y aquí, bueno, cuando yo lanzo preguntas así sueltas, pueden responder por micrófono también, ¿no? Digamos, y no se interrumpe nada. Ah, miren, Brian, buenos días. Buenos días, profesor. Cuando tenemos las las coordenadas de los puntos, lo que podemos tener es las componentes de la fuerza, pues en X, en Y y en Z. Podemos obtener las componentes de la fuerza, pero antes de obtener la fuerza, ¿qué podríamos obtener? ¿Qué nos indica eso? Creo que ahí te ayudaron en el chat. Ah, ok, los vectores unitarios, sí. Los vectores unitarios, muy bien, ¿sí? Entonces vamos a obtener los vectores unitarios aplicando el principio de línea de acción de una fuerza, ¿cierto? Que pues esa sería como la idea general, ¿vale? Entonces, primero que todo, pues recordemos que haciendo aquí un pequeño diagrama de cuerpo libre, que tenemos una fuerza hacia atrás, que sería la tensión de C a B, una fuerza hacia adelante, que sería la tensión de CD, y tenemos un peso del muro. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener son los vectores unitarios. Las coordenadas nos van a permitir tener eso, ¿sí? El más sencillo de todos, o la más sencilla de todas las fuerzas, es el peso, ¿sí? Porque el peso siempre es la magnitud multiplicado por un vector unitario que sería 0, menos 1 y 0. ¿Sí? Y no podemos cambiarlo a nuestra conveniencia. Siempre va a ser esas unitarios. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues las condiciones de nuestros ejercicios. ¿Ok? Entonces, nuestro peso era 700, ¿no? ¿Cierto? 700 kilonewtons, o sea que nuestro vector peso es 0 menos 700 y 0. Posteriormente, pues tendremos que calcular las otras variables, ¿no? Entonces, la tensión CD, por ejemplo, va a ser igual a la magnitud TCD multiplicado por el unitario, y aquí es donde empieza a aparecer unitarios que no conocía, ¿sí? La tensión CD, ustedes recordarán que valía 700, creo también, ¿cierto? Ustedes me dirán si estoy mal. Y el unitario, pues lo voy a obtener de coger al vector CD como posición y dividirlo sobre su magnitud, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí es aplicando el principio de línea de acción, ¿vale? Que pues ese es el como la aplicación directa al ejercicio. Y creo que me queda fácil obtener el vector CD, ¿sí? Porque es la resta de coordenadas de D menos C, ¿vale? Entonces, ¿alguien me podría ayudar con esa resta, por favor? D menos C, pues me daría obviamente un vector posición. ¿Cuánto sería, por favor?
D menos C. Primero D menos C, ¿no? Once, 24 menos 5 y 4, 2. Y aquí nos envían dos resultados. Dividido sobre la magnitud de CD. Pero acá pues digamos que CD usted conocía que CD era un cable que estaba por acá, ¿cierto? Y en términos de longitud, ese cable ya tenía una medida. ¿Alguien se acuerda cuánto medía ese cable? O pueden sacarle también la magnitud de este vector, es lo mismo. Debe dar lo mismo. 12 más 1. 12 más 1. Sí, señor. O soledad. Muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí colocamos ese dato y vamos a dividir sobre él. ¿Listo? Ahora dividamos. ¿Sí? Dividamos y me da un unitario. ¿Sí? Un vector unitario que pues acá les pido el favor de que sea definido con 3 decimales. ¿Vale? 3 decimales. Leider, buenos días. Buenos días, profe. Es que en la componente z del vector este es 4.2, no 2. Ah, 4.2. Listo. Vale, gracias. En términos de tres cifras significativas, tres decimales, pues ayúdeme a calcular las tres componentes. Cero ocho sesenta y cuatro menos 0,385 y 0,323. Bueno, simplemente quiero mostrar el vector unitario para indicar que siempre verifiquen acá en esta parte, dividir pues sobre la magnitud, me da un vector que su magnitud va a tener siempre un valor a 1. ¿Sí? Entonces, lo apropiado en esta parte es, al obtener el unitario, verifiquen que la magnitud sea 1. ¿Ok? Vale, Sergio, no hay problema. Verifiquen que la magnitud sea igual a 1 para que pues, no hayan inconvenientes, ¿no? Creo que por ahí alguien ya me envió el vector ya multiplicado por 700, ¿sí? Ahora el siguiente paso pues es multiplicar por 700. Pero cuando estemos empezando, cuando tengamos duda, pues es bueno sacar el unitario directamente. Entonces 605.23 menos 269.23 y 226.15. ¿En qué unidades? En kilonewtons. ¿Listo? Entonces ustedes ahora por favor colabórenme sin mayor, digamos, extensión a calcular el vector TCB. ¿Sí? Recuerden que TCB sale de 600 por el unitario CB. Entonces, por favor, me pueden decir cuántos son las componentes ya finales, ¿no? Ya con todos los juguetes, con la multiplicación de la magnitud por el unitario. ¿Listo? Rápidamente, por favor. ¿Leider tiene otra pregunta? ¿Tiene la mano alzada? No, profe, qué pena, es que se me había olvidado bajarla. Vale.
Bueno, por acá me enviaron un valor. Sí que la das un poquito diferente. No hay problema, no hay problema. Digamos, esas diferencias no afectarían mucho, ¿vale? Pero bueno, nos iríamos por la mayoría, ¿no? Dice acá estas chicas que Nicole también dice que 604. Te voy a poner 604 como para no entrar en conflicto, ¿listo? Pero esa pequeña diferencia realmente no es significativa para nuestros casos. ¿Listo? ¿Alguien más tiene los resultados? TCB. Mario, buenos días. Mario, ¿me escucha? Sí, profe, qué pena, se me ha ido el internet por un momento. Ok. Da menos 234.6 menos 250.2 y 210. ¿Y qué? 210. 210. Bueno, ahí tiene una diferencia con el que mandaron por ahí por el chat. Echar una mirada, por favor. ¿Listo? Listo, profe, voy a revisar. Vale. Entonces aquí ya tenemos unas componentes. De pronto miremos esa última, que hay una diferencia acá con el chat. Sí, profe, es 492, qué pena. Listo, vale, 492. Vale. Entonces fíjense cómo ya tenemos los tres vectores que llegan al punto. Obviamente en una evaluación, en un ejercicio, pues tendremos hasta más y la próxima semana veremos cómo le vamos agregando más vectores al problema, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Que claramente en el punto C, ¿sí? En el punto C del ejercicio, pues hay una resultante, ¿sí? Si en algún momento no se ve claro, pues usted intenta resolver la resultante o intenta proponer a qué será igual esa resultante, ¿vale? Entonces vamos a sumar las componentes en X, Y, Z de los tres vectores, ¿cierto? Del peso, de TCB y TCD, para comprobar de que exista esa resultante, ¿sí? Si lo sumamos, por favor, ¿cuánto me haría? Bueno, ya por acá nos enviaron por el chat una ¿qué? Unas posibles respuestas. Listo, bueno, hay unas pequeñas diferencias ahí de decimales, pero no creo que haya inconveniente. Entonces tenemos 370.2 menos 1219.43 y 718.15. Siempre que demos la respuesta de un vector, entonces demos la
las componentes, o sea, el vector como tal, pero también demos la magnitud, ¿listo? Entonces, si le sacamos la magnitud a ese vector, podremos describir mejor el vector, ¿sí? Calculémosla, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto sería la magnitud de ese vector? $1,462. María, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cuál María, profe? ¿Cuál María? María Asensio, la que levantó la mano. Ok. No, profe, me equivoqué. Ok, listo. Bueno, 1462.8. Ok. Entonces ya una vez uno puede inferir acá que tener una magnitud de una fuerza de 1462 es grande, ¿no? ¿Cierto? Es grande. Ya una vez dice, pues ese muro se va a mover, ¿sí? Se mueve porque se mueve, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para complementar el ejercicio? Primero, un gráfico, ¿sí? Un gráfico final del problema, ¿sí? Dentro de él puede resaltar que el gráfico es dibujar otra vez el ejercicio y concentrarnos en el punto o en el objeto que estamos detallando, ¿cierto? Aquí voy a dibujar unos ejes, ¿sí? Que me permiten hablar de un concepto, ¿sí? Un concepto adicional. ¿Alguien sabe cuál es este concepto de que yo dibuje aquí un sistema donde obtuve la respuesta? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto acá que dibujé acá? Que yo dibujé encima del punto. Pues es un diagrama de cuerpo libre, pero aquí este sistema tiene un nombre. ¿Es el local? Sistema local. Locales, exactamente. Los ejes locales o el sistema local. Muy bien, ¿sí? Todo lo que tenemos es lo global, o sea, es lo que hicimos en el ejercicio. Pero cuando ya nos concentramos en el punto, pues hablamos del punto y del objeto como lo local. ¿Listo? Entonces estos son los ejes locales. ¿Listo? Eje local Y', X', Z'. ¿Sí? Y aquí dibujo el vector. ¿Sí? Para dibujar el vector debo tener en cuenta las tres componentes, que era la pregunta que habíamos lanzado ahorita. ¿Sí? Es decir, yo debo saber que el vector tiene X y Z positivos, ¿no? O sea, que va en este plano, por acá, ¿sí? Pero además que tiene Y negativo, y Y es la componente más importante, ¿no? ¿Cierto? No es la que describe totalmente el movimiento, pero sí es la más importante y pues es la que me ayuda a identificar el dibujo y la conclusión, el análisis final. Entonces, más o menos el dibujo de RC es algo así, ¿sí? Este sería el vector RC. Dado que pues está en Y negativo, pero tiene ligeramente la componente en Z mayor, ¿sí? Entonces tenderá a irse un poquito hacia este lado. ¿Listo? Podríamos decir entonces que el análisis de resultados o el análisis final del ejercicio me está diciendo que el muro, ¿sí? O bueno, que como existe una resultante, el muro tenderá a moverse. O se movería, ¿sí? Pero tenderá a moverse en qué dirección. Pues ahí sí ya me toca especificar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la componente con mayor valor absoluto? Pues menos 1219.43. O sea que uno podría decir tenderá a moverse en menos Y, ¿sí? Y algunos podrán decir, no, pues es de menos Y, pero un poquito en Z, ¿no? ¿Cierto? Porque si ustedes miran Z es la segunda componente mayor, ¿no? ¿Vale?
Entonces, la componente mayor me da el principal, pero la siguiente me empieza a describir el movimiento, ¿vale? Por eso es que la respuesta de qué componente debo mirar, pues hay que mirar las tres, ¿no? Si hubiera sido en X negativo, muy probablemente el dibujo sería muy diferente al que tenemos acá, ¿ok? Entonces, la importancia de mirar las tres. Otra cosa que tenemos que mirar al final del ejercicio, y bueno, en este caso es mirar si yo dije eso al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá, en el preanálisis habíamos dicho que la tendencia a moverse era en maceta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso quiere decir que pues tuvimos como cierta razón, ¿no? Como que, esto como que en algún sentido teníamos pues algo de verdad, ¿no? En un parcial, ¿en qué se traduce eso? Pues se traduce que usted no sacó 5 sino 4, ¿sí? Dio en el palo, exactamente, ¿vale? Tenía como la idea de hacia dónde se iba a mover la estructura, ¿vale? Entonces, aquí yo podría colocar una posible, digamos, solución. De pronto esta es una. Otra podría ser, ¿no? Pues el preanálisis, ¿cierto? El preanálisis es parcialmente cierto, ¿no? ¿Vale? Usted podría decir al final del ejercicio, confirmo el preanálisis. O definitivamente eso no tenía nada de verdad, entonces no confirmo el preanálisis quedó mal, ¿vale? Estas situaciones son las que usted tiene que describir al final del ejercicio, ¿vale? Las evaluaciones, entonces, de este semestre son preanálisis, ¿cierto? Usted me dice qué es lo que cree que va a pasar, ¿vale? Ese qué cree que va a pasar debe ser lo más acertado a la realidad posible, ojalá el 100% acertado, ¿sí? Usted se lleva el ejercicio, lo hace, y luego vuelve y me dice si eso que usted había dicho al principio era verdad o no. ¿Listo? Eso es lo que tiene que, digamos, hacer en esta parte, ¿vale? Y esa verdad, pues me lo va a decir a mí, frente a frente, me dice, profesor, yo la embarré, tuve un mal preanálisis, ¿cierto? No cumplí los objetivos completos, pero mire que lo resolví y llegué al objetivo final. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Vale. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces yo hago la pregunta. En el video teníamos un ejercicio de un poste, ¿sí? Ese era el video de la segunda clase, ¿cierto? Si ustedes recuerdan. En ese ejercicio, pues teníamos un suceso, o bueno, una forma de llamar al resultado final del poste. ¿Sí? El poste tenía este comportamiento similar, ¿no? Que era que se iba en menos y tenía unas componentes en Z y en X, ¿sí? Ligeramente diferentes, ¿no? Ahí había un comportamiento, y es que si se va en menos y el muro está en un suelo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Si alguien se acuerda? Tenemos el muro en el suelo y él tiene que irse hacia más del suelo. ¿Cuál es el efecto que describimos ahí? ¿Cierto? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? Salven la patria. En esta parte sería hundimiento, ¿no? ¿Hincarse? Hundirse, enterrarse, hincarse, muy bien, ¿sí? Hincarse, ¿vale? Entonces aquí tienen que agregar, aquí al final, ¿sí? El muro se hinca, ¿vale? El muro se hinca o se entierra o se hunde, ¿cierto? Digamos que el fin es describir de forma cualitativa qué está pasando con el muro, no solamente decir va en menos Z. Si usted le dice va en menos Z o en menos Y a alguien, pues muy probablemente no va a entender, ¿sí? Pero si usted le dice el muro se hinca o se entierra o se hunde, pues tiene más sentido, ¿no? ¿Cierto? Entonces al final hay que complementar el preanálisis, perdón, el análisis final con una demarcación pues que todo el mundo pueda entender, ¿no? ¿Sí? El objeto se cae hacia no sé dónde, se mueve hacia no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, este sería el preanálisis, ¿vale? Pero devolvámonos un poquito
a la segunda parte del ejercicio, ¿listo? La segunda parte del ejercicio me decía que yo necesitaba determinar una tendencia de movimiento en C, ¿sí? Pero me tenía dos preguntas más, ¿no? Lo primero era determinar si es posible generar equilibrio con ese muro, ¿sí? Y lo segundo era que si podíamos determinar la línea de acción de unos ángulos coplanares de ese mismo sistema, ¿vale? Entonces vamos a responder la pregunta de primero. No sé a alguien qué se le ocurre cuando me pregunten cuál es la acción que generaría equilibrio al muro. ¿Qué debería yo hacer? ¿Sí? María Catalina, buenos días. Buenos días, profe. Pues agregarle una fuerza que contrarreste las dos anteriores. O sea, agregar una fuerza que contrarreste a todas las demás anteriores. ¿Y esa que será igual matemáticamente? A la... Ahí la tiene, está en la punta de la lengua. ¿En qué se traducen las anteriores? O sea, si yo quiero calcular una fuerza contraria, ¿cierto? Todas las anteriores, ¿a qué son igual? A la A la resultante. resultante. A la resultante, exactamente. Entonces yo debería tener, el contrario a la resultante es tener a menos RC, ¿cierto? Sí, señor. Eso, muy bien. Entonces, para responder esa pregunta adicional que nos han mandado, pues simplemente decimos, bueno, la fuerza que me va a generar equilibrio, que es contraria, pues es coger la resultante, ¿cierto? Y multiplicarla por negativo. ¿Listo? Entonces pensemos que siempre tenemos que calcular la resultante y que lo contrario a ella es lo que nos va a permitir generar ese equilibrio, ¿sí? Aquí podríamos redactar o agregarle, si yo genero esta fuerza o algo así, yo genero esta fuerza, podría lograr equilibrio, ¿cierto? Claro que sí, Nicole, claro que sí. Listo. Entonces, basados en eso, ¿sí? Basados en eso, podemos responder a cualquier pregunta que se nos haga, ¿cierto? Y entonces aparece el concepto de equilibrio de partícula, ¿no? Una cosa es equilibrio de partícula y otra cosa es equilibrio de cuerpos, ¿no? Voy a venir para acá antes de responder la otra pregunta, ¿cierto? Y podemos decir entonces que un objeto, ¿sí?, no está en equilibrio cuando existe la resultante. O si existe la resultante, no hay equilibrio. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso inicial, como la resultante aparecía, había una tendencia al movimiento, que traducido en la imagen, pueden ver entonces es que el objeto ya no sea estático. ¿Vale? Podemos asumir entonces que el equilibrio es la solución matemática de las fuerzas. ¿Ok? O sea, cuando usted habla de equilibrio, es porque ya resolvió la matemática. ¿Ok? Ya se dio cuenta que la sumatoria de fuerzas era igual a cero, ¿cierto? Ese es el famoso equilibrio, ¿no? ¿Y qué es que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero? Que la resultante sea cero. Eso es traducido a lo que estamos hablando. ¿Vale? Si se dio cuenta de eso, pues tiene la condición principal de equilibrio. Si no, si apareció aunque sea una de las componentes de la resultante, no hay equilibrio, que es lo que está pasando en esa imagen. ¿Vale? Entonces, siempre que aparezca la resultante, usted al final, sin necesidad de que yo se lo diga, usted debe proponer una fuerza opuesta porque los objetos en estática deberían estar en equilibrio, ¿cierto? ¿Vale? Ahora, visualmente, o sea, tratando de hacer un preanálisis del ejercicio, uno no podría hablar de equilibrio porque no ha resuelto el problema. Pero si uno ve esta imagen que está acá, podría pensar, el objeto está estable, ¿sí o no? ¿Cierto? El objeto está estable. Y esa estabilidad es la que usted va a tratar de describir, ¿no? Ahora, ¿será que siempre va a estar estable? Pues para mí no. Para mí, si yo le aplico unas fuerzas que son, pues salen de este sistema, siempre va a aparecer una resultante. Entonces, para mí, este objeto no está en equilibrio. Y si no está en equilibrio, ¿sí?, pues
obviamente no está estable. ¿Sí? Ojo con la relación. Si el objeto es estable, no significa que va a estar en equilibrio, ¿vale? Pero si el objeto no está en equilibrio, no es estable. ¿Listo? Hay una relación entonces entre los dos conceptos que ustedes tienen que perfeccionar y evaluar cada vez que vayan pasando el tiempo. ¿Listo? ¿Me entienden? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que haya equilibrio? Pues ya lo dijimos, que las ecuaciones tengan solución y que la resultante sea igual a cero. Habrán ejercicios donde usted obligue al sistema a ser igual a cero y no le dé. Si no le da es porque ya había una resultante. ¿Sí? Ahí el problema era que la resultante existía y entonces le tocaría calcular la resultante. ¿Sí? Otra posibilidad de que haya equilibrio o confirmar equilibrio es que efectivamente el peso sea en menos y. Como vimos ahorita, nosotros obligamos al peso a tener estas componentes, ¿cierto? Pero en el debido caso de que usted le toque solucionar pesos y el peso le dé en un sentido que no tiene, pues, no tiene relación con esto, pues hay un problema también de equilibrio que tendríamos que resolver. Y finalmente, pues las tensiones de un ejercicio, las fuerzas de tensión, deberían ser positivas siempre. O sea, una tensión indica que sale algo del cuerpo, ¿vale? Si sale del cuerpo de una vez, hay que decir que pues, la tensión debe ser positiva. En el caso de que le dé negativo, ¿sí? Pues ustedes pueden asumir que no hay equilibrio. ¿Listo? Que no hay equilibrio. Finalmente, y para complementar este concepto, pues lo que hacemos nosotros es sumar las componentes o realizar una serie de pasos, ¿cierto? En donde igualamos fuerzas, ¿no? Aquí lo importante es saber que hay acciones que se contrarrestan en un mismo sistema, ya sea en 2D o en 3D, ¿vale? Y apoyados en cualquier otro análisis podríamos calcular esas fuerzas. Para equilibrio, ojo con esto, es recomendable aplicar el principio de transmisibilidad, ¿sí? Porque es que bajo el principio de transmisibilidad usted puede calcular las fuerzas en su línea de acción, ¿sí? Entonces, de pronto no se encuentran en el punto, pero si usted hace el principio, pueden encontrarse. ¿Qué es el principio de transmisibilidad? Pues el equilibrio de un cuerpo se mantiene invariable solo si, o siempre y cuando, yo pueda reemplazar las fuerzas en la línea de acción con la misma magnitud y dirección sin salirme del cuerpo de evaluación, o sin salirme del sistema de evaluación, ¿ok? Esto traducido a lo nuestro es que si yo tengo una fuerza de P1 acá, yo la podría mover, perdón, P2 acá, la podría mover a donde está P1, y fíjense que no he cambiado en realidad nada del objeto, ¿sí? O no he cambiado pues el equilibrio o la situación en la cual está. Aquí está pasando lo mismo al mover P2. Entonces la importancia del principio de transmisibilidad radica en que si yo no veo claro el equilibrio, con él puedo encontrar esa situación, ¿sí? Esta imagen que está acá es una muestra de ello. Miren, estas cuatro fuerzas llegan a este punto, ¿no? ¿Cierto? Yo las podría sumar. Pero ¿de dónde vienen esas fuerzas? Pues si pienso en su línea de acción, muy probablemente estas dos fuerzas venían era de acá, ¿cierto? De por estos lados, ¿listo? Entonces yo tengo que pensar al principio de transmisibilidad como la posibilidad de mover esas fuerzas en su línea de acción dentro del cuerpo que me permita obtener equilibrio y me permita resolver ciertos sistemas físicos. ¿Ok? Con eso, pues digamos que vamos complementando la teoría que teníamos, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Bien? Listo. Entonces, volvamos al ejercicio, ¿no? En el ejercicio, para complementar, me pedía calcular la línea de acción, ¿cierto? Es decir, la posibilidad de yo aplicar el principio de transmisibilidad. Y algunos dirán, pero eso se ve bonito, ¿no? Ahí en el gráfico, pero ¿qué es aplicar realmente el principio de transmisibilidad? Pues aplicarlo es calcular el vector unitario, ¿sí? Eso es calcularlo. Porque el vector unitario es el que me va a dar la dirección del vector y por lo tanto la línea de acción, ¿ok? Entonces lo que nos faltaría acá, para este señor, ¿sí? Es calcular ese vector unitario y de esa manera podemos describir pues de mejor forma lo que tenemos, ¿listo? Entonces la respuesta a la pregunta B, ¿sí?
inicia diciendo que el vector RC tiene un unitario. Vamos a llamarlo unitario RC, que es coger el vector RC y dividirlo sobre su magnitud. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Me podrían ayudar? ¿Cuánto nos dará esto, por favor? $0.253 menos 0.300, 0.253 menos 0.834 y 0.41. ¿Sí? Bien, eso es. Listo. Entonces, para describir bien la línea de acción, pues en ese eje local o en esos ejes locales que yo tenía ahí, ¿cierto? Que había dibujado, pues yo debo calcular unos ángulos que me hagan la descripción correcta de ello, ¿no? Entonces yo aquí lo que quiero es calcular posiblemente un θy. ¿Sí? Posiblemente quiera calcular un θy en un sistema. Y en una proyección del suelo, vamos a suponer que la proyección está por acá, quiere calcular un phi. ¿Sí? Quiero calcular un phi. Y por acá debe estar el vector. Vamos a suponer que por acá estará el vector. ¿Vale? Entonces, con estos dos valores que vimos al principio, yo podría describir el vector, ¿sí o no? Podría dibujarlo mejor, podría entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esa pregunta, entender cuál es la línea de acción de los vectores, porque en algún momento necesitamos describir esa línea de acción correctamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya yo sé que este señor es igual a coseno de θx, ¿sí o no? ¿Sí? Es un coseno director. Este señor es coseno de θy y este señor es coseno de θz. O sea, tengo ya unas igualdades ahí, pero además, por el lado de coplanares, que a mí me parece mejor, me describe mejor el resultado, tenemos que seno de phi multiplicado por el coseno de θx, de θy, perdón, es igual al coseno de θx, es decir, es igual a 0.253. ¿Sí? Coseno de θy es igual a menos 0.834 y seno de phi por seno de θy, aquí seno de θy, qué pena, y aquí es coseno de phi, los invertí, va a ser igual a 0.49. ¿Sí? De aquí, pues se pueden calcular los ángulos, ¿vale? Vamos a terminar el ejercicio intentando calcular. El más fácil de todos, ¿cuál es? θy, ¿sí o no? ¿Sí? θy lo podríamos calcular fácilmente. Entonces, ayúdame por favor a describir ese vector. Entonces, θy, ¿a qué será igual? Para los que recuerdan, pues, me voy a volver aquí transitoriamente un momentico a la definición de ángulos coplanares, que la teníamos por acá, acá. Entonces, aquí, recuerden, seno de θy por coseno de phi es la componente en x, seno de θy por seno de phi es la componente en z. Por eso tengo esta relación acá, ¿vale? Entonces, θy lo podríamos calcular fácilmente despejándolo de acá. Debería darnos un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Porque el vector va hacia abajo, ¿sí? 146. ¿Ciento qué? 146. 146 grados, ¿listo? Y podríamos calcular phi, ¿no? Phi ya sea de esta expresión o de esta expresión, ¿sí?
Ojo con el seno, yo me guiaría más bien de esta porque creo que el seno tiene un problema y es que se suman ángulos de 90, pero calculémosla a ver qué nos da. ¿Sí? Con esta de acá, por ejemplo. De aquí podríamos despejar a phi, ¿no? ¿Sí? Entonces, phi, ¿cuánto nos dará? $62.71, dice Alvin. ¿Están de acuerdo? Bueno, es 62.77 algo, ¿no? Sí. Listo. Entonces, fíjense cómo con esos ángulos ya tengo claridad, ¿no? O sea, el dibujo estaría más o menos, ¿no? Más o menos bien. Y podría ser algo más específico. ¿Listo? Podría ser algo más específico, ¿vale? ¿Qué quisiera yo? Pues que ustedes pudieran modelar esto en un ejercicio tridimensional, ¿no? Y que pudieran ser capaces de describir los vectores a través de los ángulos coplanares. Me parece a mí que es la mejor forma, es una de las formas más viables, ¿no? De pronto aquí el 146 debería ser un poquito más abierto, ¿no? Y el 62 debería ser más pegadito. Podríamos decir que el vector está un poquito más así. ¿Vale? Pero ya es cuestión del dibujo. ¿Listo? Y ahí termina pues esa parte del ejercicio. En lo que respecta a tendencias al movimiento, a resultantes y todo ese cuento. ¿Vale? Bueno, de estos ejercicios donde el problema son ángulos y eso, pues uno puede decir, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pues el análisis de resultado acá, pues tiene sentido matemático, ¿no? ¿Vale? Porque pues no hay una, o bueno, es congruente matemáticamente con el resultado físico del ejercicio, ¿no? Siempre al final del problema copien en texto qué fue lo que pasó, ¿listo? Y allá pues ya yo sé que usted terminó el ejercicio. Cuando yo vea el resultado y no vea pues un texto que lo acompañe, este resultado, no vea el texto, pues para mí no hubo un análisis de lo que estaba pasando, ¿cierto? En los problemas que se estaban desarrollando. ¿Vale? Bueno, preguntas sobre el final ya de este ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias, muchachos.